Bien, el día de hoy vamos a hablar de costos y presupuestos de obras públicas. Vamos a entender pues que hay una necesidad de saber cuánto van a costar los proyectos, ¿no? Eso antes de poder realizarlos, antes de poder ejecutarlos, yo tengo que saber o tener tentativamente cuál va a ser el costo final. Para eso vamos a entender que calcular el costo de una construcción viene a ser una preocupación permanente, ¿no? En las entidades, ¿no? Por falta de datos, ¿no? De referencias, ¿no? En el medio, en este caso en el medio local, ¿no? Ahí es que necesariamente necesitamos hacer un estudio de mercado, ¿no? Un estudio de mercado o evidentemente realizar un expediente técnico que prácticamente es la cotización del proyecto. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos calcular el presupuesto estando en la etapa de elaboración del expediente técnico, ¿no? Esto refiriéndolo un poco, pues, al tema de obras públicas, que ahorita ya vamos a ver de qué se trata. ¿Ya? ¿Qué implica cotizar? ¿Qué implica calcular el presupuesto? Y calcular el presupuesto no es más que primero determinar cuáles son las actividades que van a ser necesarias para ejecutar este proyecto y cómo se van a ir realizando o cómo se van a ir ejecutando durante toda la vida del proyecto, ¿ya? Entonces yo necesito saber qué es el proceso constructivo, ¿no? Dependiendo también el tipo de obra. Entonces al proceso constructivo lo definimos como una secuencia lógica de cada una de las etapas dentro de la construcción, ¿no? Para ello, evidentemente, vamos a organizar los recursos, tanto pues recursos como mano de obra, materiales o equipos, ¿no? Para finalmente obtener, en este caso, la realización del proyecto. Acá, a manera de ejemplo, podemos ver algunas actividades. Por ejemplo, esto es una obra de una edificación y vamos a iniciar con la actividad de obras provisionales, con la actividad de trabajos preliminares, ¿no? Y al mismo tiempo, después vamos a tener la actividad de habilitación de acero, trazo y replanteo, habilitación de materiales sanitarios. Posteriormente, podríamos realizar al mismo tiempo la colocación del acero, la excavación de las zanjas, ¿no? La colocación de pases de agua. Entonces ustedes pueden visualizar que tenemos una secuencia lógica en la ejecución de las actividades, ¿no? Estas secuencias, estas actividades las tenemos que cotizar, ¿no? Y es lo que vamos a realizar. Cada actividad, cuánto nos va a costar y finalmente vamos a obtener el costo del proyecto, ¿no? Esto, en otras palabras, es lo que se realiza a la hora de calcular el costo de un proyecto. Eh, para calcular el costo de un proyecto dentro del mercado, tenemos en realidad algunas herramientas. Una de las herramientas que normalmente utilizamos es la herramienta del S10, que no es más que un software que tiene pues algunos comandos que nos facilitan la elaboración de este presupuesto. Ya, este software S10 es un software peruano. Y hablando de obras públicas, este software es muy popular y es utilizado. ¿Ya? Y es utilizado. El día de hoy vamos a ver algunas de sus bondades, evidentemente hablando siempre de costos, ¿no? Y de cómo se obtiene pues la información. ¿Ya? Entonces ahí vamos a visualizar. ¿Cuáles son las componentes o cómo está compuesto un presupuesto? Y un presupuesto está compuesto pues de el costo total del proyecto y el IGB, ¿ya? Estoy hablando de presupuestos de obras por contrata. ¿Cómo así? Hay que entender que si estamos hablando de costos de obras públicas, hay que entender primero que es una obra pública. Y vamos a iniciar hablando de que el Estado, a través de sus entidades, en este caso los ministerios
los gobiernos locales, los gobiernos regionales, tienen una necesidad de ejecutar obras. En realidad el Estado tiene una necesidad de contratar pues bienes, contratar servicios y contratar obras. A esto le llamamos el objeto de contratación. ¿Y por qué el Estado tiene esa necesidad de contratar estos tres tipos de objetos? Para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, el Estado tiene una necesidad de contratar a alguien para ejecutar las obras. ¿Ya? Cuando el Estado a través de sus entidades quiere contratar a un tercero para ejecutar las obras, se llaman obras públicas por contrato. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? De presupuesto de obras públicas, en este caso por contrato. ¿Ya? Y todo eso está enmarcado pues en una normativa, el texto único ordenado 30.225, conjuntamente con su reglamentación. Pero hasta ahí no vamos a llegar. Entonces, como el Estado va a contratar a un tercero, las componentes de ese presupuesto se detallan acá. Entonces vamos a tener el costo total del proyecto, pero está dividido en dos. ¿Ya? Este costo del presupuesto, imagínate que este costo sea 1.180.000. ¿Ya? 1.180.000 sea el costo del proyecto. Este presupuesto se va a dividir en dos, en costo total más el IGB. ¿Ya? Eso quiere decir que tenemos acá como costo del proyecto, tenemos 1.000.000 de soles. Ya está. Y el IGB, que en este caso va a ser ¿cuánto? 180.000. En otras palabras, el 18%. ¿Ya? A esto se refiere. Costo total y el impuesto general a las ventas. El costo total se va a dividir en dos rubros. Vamos a tener el costo directo y el costo indirecto. ¿Ya? Entonces, de esa manera se divide un presupuesto. Entonces, ¿qué será el costo directo y qué será el costo indirecto? Cuando nos referimos al costo directo, nos estamos refiriendo al costo de todas las actividades. Actividades como cuáles, por ejemplo, el asentado de ladrillo, la colocación, el vaciado de losa de entrepiso, vaciado de la escalera, habilitación de acero, colocación de punto de luz, ¿no? Colocación de termas, todas las actividades que sean necesarias para cumplir con la meta del proyecto, a todo eso le llamamos costo directo. ¿Ya? ¿Lo tienes claro? Sí, ¿verdad? Este costo directo va a estar en función a dos parámetros. Va a estar cuantificado en una unidad, por lo tanto se puede medir. A esa cantidad medida en la unidad propia de la actividad le vamos a llamar metrado. Entonces el metrado es la cuantificación de la partida de la actividad en la unidad de medida de esa partida. ¿Ya? A ese metrado lo vamos a multiplicar por un costo, por un APU, un análisis de precios unitarios de esa actividad, ¿no? Por una unidad de medida, ¿no? Acá es por una unidad de medida y eso lo multiplicamos por su cuantificación. A todo ese costo de las, en todo caso, a ese costo multiplicado a su APO, multiplicado por su metrado, tengo el costo de la actividad, ¿no? El costo de cada una de las actividades. La suma de todos los costos de todas las actividades me da la suma del costo directo, ¿ya? Me da la suma del costo directo. Hay que entender que en el análisis de precios unitarios yo voy a tener que colocar todos los recursos necesarios para cubrir esa actividad, ¿ya?
¿Y qué recursos tenemos? Recursos mano de obra, recursos materiales, recursos equipos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos claro qué es el costo directo. Como costo indirecto, como su mismo nombre lo dice, es un gasto realizado, ¿no? Que no necesariamente va a ejecutar una actividad. O sea, con el costo directo yo no hago las actividades, al igual que en el tema de costo directo. Sin embargo, es un costo que tiene una relación, valga decir, indirecta, pero sí es necesario. Por ejemplo, como costo indirecto tenemos el costo o el pago del ingeniero residente. Todos sabemos que el ingeniero residente es el profesional que está a cargo de la ejecución del proyecto, pero yo te digo, con el pago del ingeniero residente se ejecuta alguna actividad, o sea, el ingeniero residente está asentando ladrillo, está colocando piso, ¿no? ¿Avanzo alguna actividad? La verdad es que no. Su función es otra. Él tiene en realidad muchas funciones, pero ninguna realiza o avanza alguna partida, ¿ya? Alguna partida, algún alcance. Entonces, a eso le llamamos una relación indirecta, pero sí necesaria. Por lo general, el costo de todo el personal técnico es costo indirecto. Otro costo indirecto que podríamos tener también son los costos de los servicios. Por ejemplo, a veces se ejecuta o se instala una oficina técnica por la envergadura de la obra y sin embargo en esa oficina técnica yo tengo que tener un servicio de luz, muchas veces agua, ¿no? Desagüe. Entonces todo ese costo no me sirve para ejecutar una actividad, pero sin embargo sí me sirve para que se ejecuten los proyectos, ¿no? En este caso, para organizar las labores, ¿ya? Entonces tenemos costo indirecto. El costo indirecto se divide en dos rubros, a su vez, en los gastos generales y en las utilidades. Vamos a entender que las utilidades es la ganancia de la empresa, ¿no? Es lo que quiere ganar la empresa, lo que ha ofertado ganar. Por ejemplo, yo cuando hago un trabajo, yo digo yo quiero ganar el 10% o digo quiero ganar el 20% y ese porcentaje yo lo oferto. Entonces, acá hay que colocar un valor a la utilidad que normalmente varía entre el 5 al 15%, ¿no? Hay situaciones donde se gana hasta el 15%. Pero está parametrizado esto, está normado. La verdad es que no. No está normado este costo de la utilidad. ¿Quién lo regula? En realidad el mercado. Ya que si las empresas ofertan utilidades muy altas, lo que va a implicar es que sus propuestas, sus ofertas económicas se hacen muy altas y muchas veces ya dejan de ser competitivas, ¿ya? Competitivas. Entonces se autorregula sería el término, ¿ya? Sería el término. Después tenemos los gastos generales. Dentro de estos gastos generales que involucran todos los costos indirectos que hemos mencionado, vamos a tener a los gastos generales fijos, ¿ya? Y los gastos generales variables, ¿ya? Habíamos mencionado que como costo indirecto teníamos el pago del residente, el pago de luz, ¿no? Los ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces todos esos costos son gastos generales. Vamos a dividirlos en dos. ¿Cuáles van a ser fijos y cuáles van a ser variables? Los fijos son los que se dan una sola vez durante la ejecución de la obra. ¿Qué gastos indirectos o gastos generales solo se dan una sola vez durante la ejecución de la obra? Por ejemplo, tenemos los gastos de licitación, ¿no? De repente tenemos el gasto de algún tributo, tenemos el gasto de liquidación, ¿ya? Esos gastos se hacen una sola vez o se van a dar una sola vez durante la obra. A ellos le llamamos gastos fijos. ¿Y qué gastos serían los gastos generales variables? Hay que entender que como gasto general variable tenemos a los gastos
que si en caso el plazo de la obra aumenta, este costo va a aumentar. ¿Cómo así? Por ejemplo, recuerda que yo te he dicho que un costo indirecto, un gasto general, es el pago del residente. Imagínate que la obra inicialmente era de 90 días. Eso quiere decir que al residente le iban a pagar 3 sueldos, ¿no? Cada uno de ellos mensual. Pero la obra aumentó 30 días más. ¿Eso qué quiere decir? ¿Al residente ya no se le paga más que los 90 días? No es así, ¿no? Al residente se le va a tener que ampliar el costo de ese servicio. Entonces, ahí estamos frente a un gasto general variable, ¿ya? Variable. Listo, entonces ahí tenemos. Como definición del presupuesto, podríamos decir que es la estimación del monto expresado en dinero del costo de la obra que se va a ejecutar, determinado a partir de la elaboración del presupuesto, que está compuesto por el costo directo, gastos generales, las utilidades y el impuesto, que en este caso es el IGB. Ahí podemos visualizar la estructura de costos, ¿no? Donde acá tenemos las partidas, ¿ya? La unidad de medida de cada una de estas partidas, la cuantificación de la partida y el precio de cada una de estas partidas. Hay que entender que cuando yo hablo de partidas, estoy hablando de qué cosa? Actividades, ¿ya? Actividades. Y finalmente tenemos pues el costo directo, que es la suma de todas las partidas, ¿ya? Los gastos generales, que normalmente se expresa los gastos generales como un porcentaje del costo directo, ¿ya? De ahí tenemos las utilidades, que también lo expresamos como un porcentaje del costo directo, ¿ya? La suma de los tres ítems que hemos visto es el subtotal. Se le agrega el IGB y tenemos el costo de mi proyecto. ¿Ya? Y tenemos el costo de mi proyecto. Esto para aclarar un poco, pues, los conceptos, ¿no? Hablando de costos, tienes que saber, pues, que en el 2016 ya se cambió la moneda, ¿no? Era el nuevo sol y empezó el sol, ¿no? Hemos cambiado, ¿no? De nuevo sol a sol. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque aún hay una prórroga donde podemos utilizar documentos, ¿no? Documentos con esta denominación, ya que se entiende pues que todavía hay facturas físicas o algún otro dispositivo donde todavía se tenga pues la denominación Nuevo Sol y estos todavía no han dejado de circular, ¿ya? De circular. Tenemos que saber que el presupuesto debe tener una antigüedad no mayor a 9 meses, ¿no? Para que se pueda licitar este proyecto, ¿no? Se pueda licitar el proyecto. Si tiene más de 9 meses, necesita ser actualizado, ¿ya? Necesita ser actualizado. Yo les hablaba hace un momento de las actividades, ¿no? Habíamos dicho que teníamos que saber el proceso constructivo, teníamos que saber la secuencia lógica de las actividades de un proyecto. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar cada una de estas actividades? Para ello, si estoy hablando de obras de edificación, nosotros tenemos una norma técnica. Tenemos el reglamento de metrados para obras de edificaciones y habilitaciones urbanas. ¿Qué hay en este reglamento? En este reglamento, primero nos menciona que las actividades están agrupados por disciplinas. Tenemos la disciplina de obras provisionales, la disciplina de estructuras, la disciplina de arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, comunicaciones y finalmente gas.
¿ya? Entonces, dentro de estas disciplinas, yo voy a tener una serie de actividades. Por ejemplo, si estoy hablando de la construcción de este muro, ya de este pórtico de ingreso, yo puedo determinar pues cuáles son las actividades, pero para ello yo tengo que ir pues al reglamento, ¿no? Y en el reglamento me dice pues que primero voy a tener movimientos de tierras, después voy a tener obras de concreto simple, la construcción de las columnas, las vigas, ¿no? Eso es lo que yo voy a determinar de la construcción de este, ¿no? Para ello yo debo conocer pues los elementos. Esto será una zapata, esto será una columna, esto será una viga, ¿no? Hay que entender pues que yo tengo que saber cuál de estas actividades se ejecuta primero. Yo no puedo decir que la viga se va a ejecutar antes que la zapata. Eso no va a ocurrir. Ni que la columna voy a ejecutarla antes o después que la viga. ¿Ya? Entonces, a esa secuencia, a esa organización de cuál partida va primero o va después, la llamamos secuencia lógica, ¿no? O programación. ¿Ya? ¿Y de dónde salen las partidas? Ya hemos visto que van a salir pues del reglamento de metrados, ¿no? Él me va a decir, va a haber una partida que se llama movimiento de tierras, mejoramiento de terreno con material de préstamo, va a haber otra partida que se llama subzapata, va a haber otra que se llama encofrado y desencofrado. Entonces ahí yo voy a poder ver las partidas. Necesito medir las partidas. Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Voy a tener que calcular la geometría. Por ejemplo, el mejoramiento de terreno se mide, dice, en metros cúbicos. Entonces, yo voy a tener que calcular el área de esa partida y multiplicarlo por su altura. Al multiplicarlo por su altura, ¿qué obtengo? Voy a obtener pues, en este caso voy a obtener la cantidad de la actividad, ¿no? En este caso 0.8. Como sub zapata 2.08. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo necesito metrar, ¿ya? Necesito metrar el elemento. En el software, en la herramienta, el metrado se ingresa directamente o manualmente, ¿no? Yo voy a manualmente escribir ahí cuánto es la cantidad de cada una de estas partidas, ¿ya? ¿Cuánto es la cantidad de cada una de estas partidas? Ya está, a ver. Con respecto al análisis de precios, o sea, con respecto al costo, por ejemplo, miren esta partida de concreto. La partida de concreto se mide en metro cúbico. ¿Cuánto cuesta, cuántos metros cúbicos hay en mi proyecto? Hay 1.44 metros cúbicos. Pero ¿cuánto cuesta cada uno de los metros cúbicos? Está costando 371.57. Ese es el costo del proyecto, ¿no? El costo de la partida en su unidad de medida. A encontrar ese costo, o cómo encuentro este costo, yo tengo que hacer un análisis de precios unitarios. ¿Ya? Yo tengo que hacer un análisis de precios unitarios para poder encontrar el costo de esa actividad, ¿no? Entonces, ¿qué es el análisis de precios unitarios? Dice que cada partida del presupuesto constituye un costo parcial, la cuantificación técnica de la cantidad de recursos, ya sea mano de obra, materiales, herramientas, se requieren para ejecutar cada unidad de partida y su costo.
¿ya? Cada unidad de partida y su costo. Entonces, ¿cómo realizo exactamente el cálculo del análisis de precios con el uso de la herramienta del S10? Yo tengo que entender que en el S10 vamos a tener 5 grupos de recursos. Voy a tener el recurso mano de obra, voy a tener el recurso material, voy a tener el recurso equipo, el recurso subcontrato y el recurso subpartida. ¿Ya? Estos 5 recursos admite esta herramienta. Pero te comento, no todos los software trabajan igual. Por ejemplo, Project maneja 3 tipos de recursos que son distintos. Maneja un recurso que se llama trabajo, maneja otro recurso que se llama material y maneja otro recurso que se llama costos. ¿Ya? Entonces vamos a tener 5 recursos, ¿ya? Vamos a tener 5 recursos. Ahorita vamos a abrir el software y vamos a ahondar un poco lo que estamos mencionando, ¿ya? Entonces, cuando yo hago el análisis de precios de alguna actividad, yo tengo que ver que voy a desglosar o voy a calcular cuántos es la cantidad de cada uno de los recursos. Y a cada una de las cantidades yo le voy a calcular un costo, ¿ya? Entonces, la multiplicación de la cantidad por el precio, la sumatoria de todos esos recursos, me va a dar el análisis, me va a dar el costo de la partida, ¿ya? Me va a dar el costo de la partida. Eso es lo que vamos a desarrollar en este punto, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Hay que entender que lo que buscamos es esta cantidad. A esta cantidad también se le llama el aporte unitario, ¿ya? El aporte unitario, ¿ya? Entonces, vamos a tener también recursos que se van a medir en hora hombre o en hora máquina o en hora equipo. A ellos se le tiene que considerar una cuadrilla, ¿ya? A los demás no, ¿ya? A los demás no. Listo. ¿Hasta ahí habrá alguna consulta de su parte? Creo que está claro, ¿no? Vamos a abrir la herramienta y vamos a ponernos a trabajar. Si habrá ahí alguna consulta. Bien, yo voy a abrir el S10 para ir conversando e ir elaborando pues el costo de un proyecto. Miren, se les ha compartido a través pues de los amigos de SCAE algunos archivos, ¿ya? Y dentro de los archivos que se les ha compartido, yo he compartido una base de datos de presupuesto. En realidad hay 3. ¿Ya? Estos contienen presupuesto, ¿no? Presupuesto 1, presupuesto 2, presupuesto 3. Evidentemente estamos hablando de obras públicas, entonces son presupuestos de obras públicas. ¿Ya? Lo que vamos a realizar el procedimiento para poder abrir uno de estos presupuestos. ¿Qué les parece si yo abro el de acá que dice Colegio Solmo? ¿Ya? Voy a darle copiar. Y lo que tienes que saber es que este presupuesto tienes que colocarlo en una carpeta, ¿ya? En una carpeta para poder abrirlo. Yo te voy a decir cuál es el nombre de la carpeta. El nombre de la carpeta está en el disco local C, la carpeta S10-2000, y la carpeta final es esta que dice backup, ¿ya? Miren, ahí está la ruta, ¿ya? Ahí está la ruta. ¿Para qué? Para poder abrir esa base de datos. Ya vamos a trabajar en ello. Voy a ponerle acá, miren, pegar. Y el archivo está acá. Recuerda, este es el nombre. ¿Ya? 3 Colegios Olmos. ¿Ya? 3 Colegios Olmos. Listo. Voy a abrir directamente el software. ¿Ya? Voy a abrir el software. ¿Ya? Para poder trabajar.
En mi caso, el software está por acá. ¿Ya? El software está por acá. ¿Ya? Este es el software S10. En realidad, el software a veces tiene algunos inconvenientes con el S10, pero tú puedes tranquilamente trabajar una parte de ella, así que vamos a utilizarlo. ¿Ya? Yo le doy doble clic, le doy a aceptar y miren, ya cargué, ya cargué. ¿Ya? Como yo quiero abrir pues una de las bases de datos que te he pasado, no importa lo que está mostrando acá, ¿ya? De repente algunos tienen otra visualización, ¿ya? No hay problema. Lo que vamos a hacer es que hay una barra, ¿ya? En la parte izquierda y esa barra se llama el menú de vista, ¿ya? No sé si lo puedes ubicar ahí, en la parte izquierda, ¿ya? Ese menú de vistas tiene en realidad, este, tiene unos módulos, unos iconos al cual conocemos como módulos, pero también tiene pestañas que agrupan a distintos módulos. Yo voy a buscar la pestaña que se llama utilitario. ¿Ya? Acá está utilitario. Y miren, vamos a utilizar el módulo que dice mantenimiento de base de datos. ¿Ya? Vamos a utilizar ese módulo que dice mantenimiento de base de datos. Hay que hacerle clic. Nos aparece esta nueva ventana, le damos siguiente. Acá vamos a seleccionar la opción que dice restaurar. ¿Ya? Restaurar base de datos. Esa va a ser la opción de trabajo. ¿Ya? Esa va a ser la opción de trabajo. Le doy siguiente. Me dice qué nombre va a tener. Vamos a ponerle que vamos a tener en este momento 18. En este caso estamos agosto, ¿no? De agosto, esto es... Vamos a colocarle un nombre, pues. Vamos, Sky. ¿Ya? Vamos a ponerle Sky. Ya está. Le doy siguiente. Y acá es donde vamos a ubicar la base de datos dentro de la carpeta. ¿Ya? Pero para ello vas a hacer clic en estos tres puntos. ¿Ya? Vas a hacer clic en estos tres puntos y vas a ubicar acá el nombre. Mira, el nombre está acá. Tres Colegios Olmos. ¿Ya? Simplemente lo seleccionas, le das doble clic. Vamos a esperar que cargue. Y ya está. Le damos siguiente, siguiente y restaurar. Ya está. Hasta ahí ya restauró. El detalle es que hay que cargar. Y para cargar ese presupuesto que acabamos de restaurar, vas a tener que hacer un paso final. Dirígete al administrador de servidor, ahí en la parte inferior, ¿ya? Dale doble clic, te aparece la ventana de inicio, le das clic a detalle y acá vas a seleccionar la base que has creado, pues 18 de agosto en CAE, ¿no? El nombre que le diste, ¿no? El nombre que le diste a la base de datos. Ya está, y le damos clic en aceptar. ¿Ya? Y le damos clic en aceptar. Esperamos unos momentos y vamos a encontrar dentro de este proyecto, ¿no? Prácticamente algunos presupuestos. ¿Ya? Algunos presupuestos. ¿Sí? ¿Todos pudieron hacerlo? Creo que sí, ¿no? Entonces tienes tres bases de datos. Ojalá que te sirvan para tus proyectos y vas a poder tú ahí analizar.
Bien, vamos a hablar del tema de presupuesto. Vamos a hablar del tema de presupuesto. Entonces, cuando yo elaboro un presupuesto, ¿no? De algún proyecto, primero tengo que crear el presupuesto, ¿ya? Entonces, vamos a crear un presupuesto rápidamente, solamente para crearlo. ¿Cómo creo un presupuesto en la herramienta del S10? Primero te diriges a escritorio. Te vas a escritorio, haces clic derecho y presionas 9. Dentro del catálogo que se está mostrando, porque si tú ves, acaba de aparecer una ventana que dice catálogo de presupuesto, tú vas a poder crear una carpeta de almacenamiento de presupuesto. Vas a seleccionar todos los registros, clic derecho, nuevo subítem, y vas a colocar acá en CAE. Yo coloco en CAE, miren, acá está. Apareció de color magenta. Ya está, en CAE. Selecciónalo. Nuevo subítem y colocamos acá costo de pórticos, ¿no? Costo de estructuras. Ya está. Y miren, ve, ya tengo otra carpeta, ¿no? Una subcarpeta. Selecciono la carpeta y coloco nuevo subítem y ahora sí tengo la ventana para generar mi presupuesto, ¿ya? La ventana para generar mi presupuesto, que es lo que quiero desarrollar el día de hoy. Bien, primero tengo que darle un nombre, ¿ya? Primero tengo que darle un nombre. Acá en descripción vamos a ponerle un nombre. Rápidamente, voy a llamarle construcción del pórtico, ¿ya? Del pórtico 01. Ya está. Acá en cliente yo puedo poner Municipalidad de Nuevo Chimbote. En la ubicación coloco Nuevo Chimbote. Miren, ya está. En la fecha voy a poner que he cotizado hasta el 31 de julio. Ya está. La moneda colocamos que es soles. Miren, en moneda no me aparece nada. Entonces voy a tratar de poner acá soles. ¿Ya? Presiono estos 3 puntos que están en la parte derecha. Voy a seleccionar nuevos soles, voy a duplicarlo y voy a generar la parte que dice soles. Ya está, doble clic y miren, ya está. Entonces he ingresado el nombre, el cliente, el lugar, la fecha, he cambiado la moneda y ahora simplemente me queda hacer clic en adicionar. ¿Ya? Me queda hacer clic en adicionar. Voy a hacerle clic. Ya está. Miren, apareció acá en la parte derecha, le doy doble clic y ahora el presupuesto ya se encuentra. Ya, de esta manera he creado el presupuesto. Pues ahora vamos a asignarle los costos directos y posteriormente los costos indirectos. Voy a seleccionarlo y voy a elegir el módulo 2. ¿Ya? Voy a elegir el módulo 2. Ya está. Listo. En este momento, en la herramienta del S10, yo ya tengo creado el presupuesto. Vamos a ver que por conveniencia, vamos a ponerlo por acá, por conveniencia, hemos dividido a un presupuesto en 3 partes. Miren, ve. Hemos dividido en cabecera, lo hemos dividido en cuerpo del presupuesto y lo hemos dividido en pie de presupuesto.
No quiere decir que un presupuesto se divida de esta manera. Lo que quiere decir que lo acabamos de hacer para que nos permita trabajar, ¿ya? Para que nos permita trabajar. Ya está. La cabecera, cuando yo creo el presupuesto, automáticamente se crea la cabecera, ¿ya? Se crea la cabecera. Entonces, lo que nos falta crear, en este caso, es el cuerpo del presupuesto, ¿ya? Es el cuerpo del presupuesto, ¿ya? Es el cuerpo del presupuesto lo que falta realizar. Eso lo vamos a hacer en estos momentos acá en el SIC. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay una partida que habla pues de vigas y de losa y estructuras, ¿no? Entonces me voy por acá, mírenme. Yo voy a seleccionar el módulo 2 que se llama hoja de presupuesto. Voy a seleccionar construcción del pórtico. Y en esta zona voy a ingresar dos cosas. Voy a ingresar títulos y voy a ingresar partida. ¿Ah? Voy a ingresar títulos y voy a ingresar partidas. ¿Qué tipo de títulos y qué tipo de partidas voy a ingresar? Para ello, pues yo me voy a dirigir, o lo vamos a hacer. Miren, este es el PPT, ¿ya? Ahí está todo lo que estamos haciendo. Ahí está para realizarlo. Y acá está. Miren, dentro del reglamento de metrados, nosotros tenemos títulos y tenemos partidas, ¿ya? Partidas. ¿Ya? Hay una jerarquía a la hora de ejecutar, ¿ya? Una jerarquía a la hora de ejecutar. ¿Ya? Por ejemplo, el reglamento de metrados llama todo esto, lo llama partidas, sino que va a haber partidas de primer orden, partidas de segundo orden, partidas de tercer orden y finalmente las partidas de cuarto orden, que son las actividades, ¿ya? Que son las actividades. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a tener, ¿ya? Lo vamos a tener. Entonces yo voy a generar esas partidas, ya sean títulos o sean actividades, en esta parte, ¿ya? En esta parte. Por ejemplo, ¿cómo lo voy a hacer? Haciendo clic derecho, mira. Hago clic derecho, coloco adicionar título, y mira, y voy a elegir, no sé, se me ocurre elegir concreto armado, estructuras. ¿Ya? Voy a elegir por acá. Ahí está, ve, estructuras. Voy a ingresar otro título. Voy a ingresar acá, concreto armado. Miren, ya está, concreto armado. Y voy a asignar otro título. Voy a colocar acá Zapata. Otro título, vamos a poner acá columna. Y finalmente, adicionar título viga. Ya está. ¿Ya? Miren, entonces ya coloqué títulos. Vamos a colocar ahora sí actividades. Por ejemplo, yo puedo seleccionar todo esto y le doy una sangría a todo esto. También le doy una sangría y mira cómo cambia el color, ¿no? Cómo cambia el color, ¿no? Tengo un color que me define cada jerarquía, ¿no? Incluso yo le puedo generar el ítem. ¿Cómo así? Ve? Hagan clic acá donde dice ítem y presionemos. Y mira, le acabo de generar una codificación. ¿Ya? Le acabo de generar una codificación. Listo. ¿Qué nos falta ingresar ahora? Nos faltaría ingresar ahora son las partidas. ¿Ya? Nos faltaría ingresar ahora las partidas. ¿Ya? Y para ingresar las partidas hacemos lo mismo. Mira, clic derecho, adicionar partida. Y buscamos por acá, pues, partidas como concreto
concreto en zapatas. Voy a dar de derecho, duplicar solo